Hermanos, muy buenas tardes. Dios me los bendiga con uno por nombre. Nos ha nacido en el corazón pues trasladar la palabra, ¿verdad? Esperando de que caiga en tierra fértil, ¿verdad? Yo creo que es necesario pues trasladar la palabra al pueblo de Dios. Nos vamos a fundamentar en lo que es las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, ¿verdad? Que fue establecida y sí que por Dios, inspirada, ¿verdad? Y escrita por hombres. Pero ahí sí que es palabra, ¿verdad?, que debemos de cumplir. Y gracias a Dios, pues Él nos ha instruido, nos ha dado la sabiduría, nos ha dado una congregación en donde se practica la sana doctrina. Pero como siempre decimos, ¿verdad?, la sana doctrina no va a depender de otras personas que la practiquemos, que la apliquemos a nuestras vidas. Va a depender de mí, de cómo voy a atesorar la palabra, de cómo la voy a guardar. Pero no es solo de atesorar, no es solo de guardar, sino que es de llevarlo a la práctica. Entonces vamos a entrar a la palabra y vamos a hablar sobre ella en el primer libro de Timoteo, en su capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Yo creo que muchos ya saben este versículo. Espero que si cuando vean esta transmisión, pues ahí sí que tengan su Biblia a la mano, ¿verdad? Es palabra para que la llevemos a la práctica. Entonces acá está el hermano Manuel Marroquín que me va a apoyar, ahí sí que con citas bíblicas. Entonces vamos a leer esta bendita palabra bajo la dirección del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, esto habla de la segunda carta enviada al joven Timoteo. En aquellos tiempos, hermanos y hermanas, a mí no me gusta tanto adentrar, ¿verdad? Sino que es necesario regresar solo para recordar cómo eran aquellos tiempos. En aquel tiempo la iglesia de Efeso pues estaba contaminando, por decirlo así. Se estaban practicando cosas fuera que a Dios no le agradaban. Los ancianos, los que eran parte de esta iglesia, la iglesia de Efeso, pues ya se estaban metiendo con cosas que a Dios no le agradaban. Entonces fue necesario que el apóstol Pablo enviara a este joven, a Timoteo. Él fue, por decirlo así, elegido, el joven ideal o el joven que estaba preparado para ir a hacer la diferencia a la congregación o a esta iglesia de Efeso. ¿Qué quiero decir con hacer la diferencia? Una persona que es íntegra, una persona que obedece, que tiene temor de Dios, es aquella persona, es aquel cristiano, hermano, de que va a hacer la diferencia. No importa la edad. Este era un joven y por ser joven a él lo menospreciaban. ¿Por qué? Porque él practicaba la sana doctrina. Pero Pablo sabía de que él estaba capacitado. ¿Pero por qué? Porque era un joven que andaba íntegramente delante del Señor. Entonces hoy yo te invito, hermano y hermana, joven, señorita, niño, niña, si estás escuchando, estás viendo, que seamos como Timoteo, que andemos cada día íntegramente delante del Señor. Eso es lo que Él demanda de nosotros, que seamos como Timoteo, que hagamos la diferencia dentro de la congregación. A este joven lo menospreciaban, pero ¿por qué lo menospreciaban? Porque era joven. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos y hermanas. Muchas veces no ponemos la fe en los jóvenes. Muchas veces dudamos que este joven, que esta señorita tiene la capacidad de hacer la diferencia. Pero no es solo de venir, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, tenemos que andar íntegramente delante del Señor. Servirle con amor. Una persona que no hace las cosas que a Dios le agradan, no está capacitada moralmente para trasladarle la palabra al pueblo de Dios. Esta palabra se basa y tiene como título un buen ministro de Jesucristo. Hermano y hermana, como lo decía, los que somos parte de la congregación Pentecostés, la voz del Espíritu Santo, todos somos ministros del Señor Jesucristo. Todos somos ministros. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que seamos buenos ministros. Y para
dejar a las cosas materiales que Él tiene. Yo hoy te invito, hermano y hermana, de que dejemos, ya, tal vez no lo material, sino las cosas que a Dios no le agradan. O te digo, en aquel entonces Dios le decía a este joven de que dejara las cosas materiales. Nosotros tal vez no tenemos las cosas materiales, sin embargo ya le seguimos. Entonces acá lo que queremos dar a entender es de que si este joven se iba a despojar de sus bienes materiales, nosotros despojémonos de las cosas que estamos haciendo mal. Hay cosas que hacemos mal todavía, hermanos. Entonces la exhortación es de que dejemos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y verán, hermanos y hermanas, de que más adelante las bendiciones del Señor vendrán. Todo vendrá. Pero tiene que haber obediencia, tiene que haber sometimiento de parte de usted y de mí. Este joven, me imagino que en su momento él dejó todo y siguió al Señor. Nosotros también en su momento dejamos las cosas del mundo. Antes usted tomaba, antes usted hablaba malas palabras, antes usted era mujeriego. Hoy usted ya dejó esas cosas y tomó la decisión de seguir a Cristo. Tomamos la decisión de seguir a Cristo. Ninguno tenga en poco tu juventud, joven. Si tú te quieres levantar o si el Señor te está levantando, tú tienes que demostrar que eres verdadero cristiano. Dejar las cosas que a Dios no le agradan, para que el pueblo de Dios crea en ti, crea que lo que estás diciendo es verdad. Porque no puede venir un joven querer ser algo si no anda en los caminos de Dios. Muchas veces agarramos las cosas como llamarada de tusa. La llamarada de tusa un ratito sube y al ratito baja. Un rato somos, un rato no somos. Queremos ser verdaderos cristianos, no cristianos pasajeros. Dios nos llamó con un propósito y es servirle a Él. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Oiga, hermano y hermana, ser ejemplo de los creyentes. Nosotros como cristianos, ya decían, la palabra no es solo para jóvenes, es para todos. Nosotros los creyentes, tenemos que ser ejemplo para los demás. De mí va a depender que otros hermanos lleguen a conocer al Señor. Entonces tengo que dar ejemplo de lo que soy. Si soy un verdadero cristiano, tengo que dar testimonio de lo que soy. Muchas veces en la forma que vestimos, en la forma que hablamos, en la forma que actuamos, estamos haciendo ya la diferencia. Estamos dando el ejemplo a los demás. Porque de mí va a depender que otro llegue. Y que este cristiano sea igual que yo. Con temor a Dios, predicando la palabra de Dios. ¿Ya? Esto es lo que quiere el Señor. Pero ¿qué va a pasar si un cristiano todavía anda escuchando música mundana, todavía anda en las cosas del mundo? No damos buen ejemplo para los demás. Más bien lo que hacemos es de que damos mal testimonio. ¿Y qué pasa cuando damos mal testimonio? Los demás hermanos se alejan, porque se decepcionan de lo que es un cristiano que no le teme al Señor. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Creyentes, hermano Manuel, ahí hay un versículo en la Biblia, en Filipenses, hermanos, busquen en su Biblia, Filipenses capítulo 3. Busquen en su Biblia, Filipenses capítulo 3, versículo 16-17. Léalo, hermano Manuel Barroquín. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Oiga, hermano y hermana, ser creyente, ¿qué es? Creer en el Señor Jesucristo, ser imitador de Él. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Él daba ejemplo, Él enseñaba, y Él enseñaba siempre a hacer el bien al enemigo y al amigo. Él no miraba, Él no tenía acepción de persona. Él vino a enseñar para que hiciéramos las cosas bien. Nosotros como cristianos estamos invitados, hermano y hermana, a que imitemos a Jesús. Jesús no es malo. Jesús es bueno.
Muchas veces decimos, es que Jesús no me oye, Jesús es malo porque Él no me obedece. Pregúntate, hermano y hermana, ¿qué estás haciendo mal para que el Señor te responda? Esa es la verdadera pregunta que hay que hacernos. Él está ahí. Un verdadero creyente es aquel que va a ser imitador de lo que el Señor Jesucristo era aquí en la tierra. Él vino a enseñar. ¿Y cómo enseñaba? Enseñaba a través de las parábolas, hermano y hermana. Él vino a la tierra a hacer el bien, no el mal. Era el que le golpeaba, el que lo lastimaba, Él lo bendecía. Amén, hermanos. Dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Hermano, todo lo que nosotros digamos como ministros de la palabra, todo lo que digamos en palabra, hermanos, que sea basado en las Sagradas Escrituras. Todo lo que digamos que sea palabra de Dios. Que todo lo que hagamos o digamos del Señor lo cumplamos. No podemos venir a impartir palabras si no lo estamos haciendo, si no lo estamos llevando a cabo, si no lo estamos llevando a la práctica. En palabra, todo lo que digamos, pues que sea verdad pura. Todo que esté basado en las Sagradas Escrituras. Amén. En conducta, en palabra, hermano, que un versículo muy bonito. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Por tanto pondréis estas mis palabras en nuestro corazón y en nuestra alma, y las atarás como señal en nuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor es muy hermosa. La palabra del Señor viene a cambiar nuestras vidas. Si la atesoramos y la llevamos a la práctica, muchos ya cambiamos, pero seguimos en el proceso. Seguimos en el proceso porque no todo hemos llegado ya a ser perfectos. Buscamos la perfección, hermanos y hermanas. Es mentira si les digo yo ya cambié al 100. No hemos cambiado, hermanos y hermanas. Estamos en el proceso, cada día aprendemos de la vida, cada día aprendemos del Señor, cada día atesoramos más la palabra. Todos tenemos ese papel de ministros. Usted tiene un ministerio, hermano, levántese, despierte ese ministerio que hay en usted. No sé si tu ministerio es predicar, no sé si tu ministerio es alabarle al Señor, no sé si tu ministerio es ser evangelista. No sé cuál sea tu ministerio. Pregúntate qué te gustaría hacer o servirle al Señor. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Oigan, hermano, conducta. Cómo ando, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de vestir. ¿Hemos cambiado eso, hermanos y hermanas? Si no lo hemos hecho todavía, hermanos, hagámoslo. El Señor es grande. El Señor tiene misericordia. Muchos dicen no puedo cambiar, y sí podemos cambiar, hermanos. ¿Dónde queda el dominio propio? Hay dominio propio. Una cosa es tener voluntad y otra cosa no querer hacer la voluntad de Dios. Pero sí, en Santiago 3:13, hermanos, ahí también tenemos palabra que habla sobre respecto a la conducta. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oigan, hermanos, todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor. Ser tolerante, saber dar y saber recibir. Ya, o sea, saber comprender también. Un buen ministro del Señor Jesucristo es aquel que ya cambió su forma de ser, conducta, tu forma de hablar, cómo andas, con quién andas. Ya, tu conducta de antes, cómo era, cómo eres ahora. Tú solo cambiaste, joven, varón, mujer. Tienes que cambiar. Tenemos que cambiar la forma de vivir dentro de nuestra familia.
dentro de la congregación. Nuestra conducta ya no debe ser la misma. No te puedes comportar a como se comportan los del mundo. Ya no, hermano. A como tú eres en la congregación, debes de ser ante la sociedad, en tu trabajo, como eres en la congregación. No estoy diciendo que debe ser como vives en el mundo, no. Traer cosas del mundo para la congregación, no. Dios te transformó, Dios te cambió. Por lo tanto, de como tú eres un verdadero cristiano, así debe ser en los demás. No te puedes comportar como un mundano, como una persona que vive en el mundo. No, porque para eso no hemos sido llamados. Para dar mal testimonio no hemos sido llamados hermano y hermana. Cambiemos nuestra forma de ser, nuestra conducta, cómo comportarnos, cómo hablar. Hay que cambiarlo, hermanos. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice, sino sé ejemplo de los creyentes, ahí sí que en palabra, en conducta, en amor, dice, hermanos. El Señor en su tiempo acá, Él no vino a hacer acepción de personas, fíjese, hermano y hermana. Un buen ministro del Señor Jesucristo, para los que somos, y yo sé que todos somos ministros del Señor Jesucristo, hermanos, el Señor vino a dar amor. Lo mismo tenemos que ser nosotros, amarnos los unos a los otros, pero amarnos en el Espíritu. No confundamos eso, amarnos en el Espíritu. Invito al hermano Manuel a que nos busque en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué nos dice la palabra? Pero si hacéis acepción de personas, oiga, hermano y hermana, cometeréis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, como ministros del Señor Jesucristo, no tenemos que hacer acepción de personas, ni dentro de nuestra familia, porque se da el caso, nuestra familia carnal, por decirlo así, se da, y no tenemos que hacer acepción de personas. Que a ti te quiero porque tú tienes más colocho, que a ti te quiero porque eres mejor que el otro. No, igual pasa en la congregación. No debemos hacer acepción de personas, querernos todos por igual, al humilde y al que tiene, porque Dios no hizo acepción de personas. Entonces nosotros, como buenos ministros o como buenos ministros del Señor Jesucristo, no tenemos que hacer acepción de personas, hermano y hermana. No hablar del hermano, no criticar a la hermana, sino querernos, amarnos unos a los otros, sin acepción de personas. Como te decía, no solo en la congregación existe la acepción de personas. Muchas veces se da en el trabajo, que a este lo prefiero porque este tiene carro, que a este lo quiero porque tiene moto, que me junto con él porque tiene más dinero. No. Les decía, dentro de la congregación se da mucho eso de la acepción de personas. En nuestras familias también se da la acepción de personas. Entonces no hagamos eso. Querámonos todos en un solo espíritu, que haya amor, que haya paz dentro de los corazones. Amén. Dice, ninguno tenga poco tu juventud, no sé, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu. Todo lo que digamos, hermano y hermana, que sea en el espíritu. No podemos utilizar la palabra del Señor para lastimar, para golpear al hermano y a la hermana. No, hermano. La palabra está para transmitirla al pueblo de Dios, para que esta palabra sea edificada en cada uno de los hermanos de la congregación. Acá, esto habla nuestras vidas. La palabra de Dios habla nuestras vidas. Entonces, en espíritu. Lo que está establecido acá, un buen ministro de la palabra, cuando quiere dar la palabra, la tiene que dar en el espíritu. Transmitir lo bueno y lo malo que hay acá. Pero nunca, hermano, voy a utilizar la palabra del Señor para lastimar al hermano y la hermana. Porque no es el propósito de leer las Sagradas Escrituras. Ahora es una diferencia, es de que se dé la palabra y a usted no le guste. Esa es una situación, es muy diferente, que se dé la palabra en el espíritu y usted no la tome en el espíritu. Eso es lo que yo digo hoy, que nosotros sepamos discernir lo que es palabra de Dios. Pero como buenos ministros, y si usted un día, hermano y hermana,
va a ser ministro o es ministro del Señor y hace despertar ese ministerio que Dios le ha dado, hagámoslo todo como para el Señor. Para Él tenemos que hacer todo. Invito al hermano Manuel que busque en Ezequiel 36, 26, por favor. Busquen también ustedes en su Biblia, hermano y hermana. Lea, busque esas citas para usted también atesorar. Pero como digo siempre, hay que atesorar. Atesorar que es guardar. Pero no solo es de guardar, sino que es también llevarlo a la práctica. Si usted lo pone en práctica, ¿qué va a pasar? Su vida va a ser edificada. La vida de su hermano, de su hermana va a ser edificada. La vida de su papá, de su mamá va a ser edificada. La vida dentro de la congregación va a ser edificada. Si se lleva a la práctica, mi vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. La palabra de Dios es para usted y es para mí. Como digo, no hemos cambiado, hermanos. Cada día hay cosas que entran en nuestras vidas que no son agradables al Señor. Pero para eso está, para que nosotros también crezcamos espiritualmente. ¿Ya? Entonces, leamos, hermano. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra. Os daré corazón de carne, un nuevo corazón de carne. Amén. Amén. Sí, hermanos, en el Espíritu muchas veces, como les decía, utilizamos la palabra del Señor para lastimar y no es el objetivo. Muchas veces actuamos en la carne y no debe ser así. Cuando la palabra es de Dios y para el pueblo de Dios se debe de dar en el Espíritu. Y verá que cuando usted habla en el Espíritu, hermano y hermana, el pueblo de Dios está atento a la palabra, está escuchando la palabra del Señor. Esa palabra entra de forma suavecita, bien dulce esa palabra, entra a nuestras vidas. Pero cuando no es palabra de Dios, cuando la palabra está dada en la carne, en lugar de hacer crecer al pueblo de Dios, el pueblo de Dios lo que hace es desmayar. Poco a poco va desmayando, porque el pueblo de Dios, muchos saben discernir lo bueno y lo malo. Entonces, como buenos ministros de la palabra, tenemos que dar la palabra en el Espíritu. Miren a Timoteo, este joven, que no se sabe de cuántos años eran, pero en aquel tiempo un joven dice que oscilaba entre los 20 a 30, 35 años, por ahí no hay una edad exacta de este joven, pero a él no lo querían. ¿Pero por qué no lo querían? Porque él hacía cumplir la palabra del Señor. A él no le agradaba de que se hicieran cosas malas, ¿verdad? Pero ahí era el pueblo de Dios el que estaba haciendo las cosas mal. Las personas no estaban en lo que estaban, por decirlo así. Fue necesario de que Timoteo llegara para hacer el cambio, para hacer la diferencia. Y muchos no creyeron en él, no creían porque era joven, pero él andaba en integridad. Él andaba en integridad y era necesario que él llegara a esta iglesia de Efeso e hiciera las cosas diferentes. Lo mismo va a pasar en medio de nosotros, hermanos. Unos van a estar de acuerdo con practicar lo que dice la sana doctrina y otros no. Pero la invitación es de que crezcamos, que sepamos escuchar, que sepamos discernir la palabra y verá que nuestras vidas van a cambiar. ¿Qué invita la palabra de Dios, hermanos? Que seamos puros. Ya para ir terminando. Fe, hermanos. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Hermanos, nunca perdamos la fe. El pueblo de Israel en su momento, ellos ya estaban perdiendo la fe, no hallaban por qué lado escapar, ¿no? Ya unos pensaron en regresarse a Egipto. Muchas veces nosotros también pensamos en eso, hermanos. Así como en aquel tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel pensó en regresarse a Egipto, muchos han dicho también, mejor me voy al mundo, que allá está lo mejor. Hermano y hermana, no pierdas la fe, que cada día crezcamos en espíritu, en amor, en palabra, en conducta. Nunca perdamos la fe, pero dejemos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Esa es la invitación que yo te quiero hacer el día de hoy. Que no perdamos eso. La fe es lo último que se pierde. Y en aquel entonces muchos
querían regresar. Muchos ya habían perdido la fe. Ya habían perdido la fe. Ya no, que ya iban a llegar los de Egipto, los iban a agarrar y otra vez allá. Pero unos pensaron en irse, ¿verdad? Voluntariamente. Pero Dios nunca los abandonó. Lo mismo te digo a ti. Dios nunca nos abandona. Dios siempre va a estar en todo lugar con nosotros. Cuando piensas en caer, primero háblale a Él. Reflexiona qué es lo que Él ha hecho por ti. Todo lo bueno que Él ha hecho por ti, en tu familia. ¿Qué dice respecto a la fe, hermano Manuel? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Dios siempre dijo que nosotros, nuestra fe siempre tiene que estar puesta en Él, hermano. Todo lo que hagamos, la fe siempre va a ser para Él. Siempre creer que Él es el único, el que puede hacer las cosas. Gracias a Él estamos acá predicando la palabra el día de hoy. Gracias a Él estamos acá confiando que Él va a hacer cada día la diferencia en nosotros. Pero tiene que haber dominio propio en nosotros mismos también. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar acá. No hemos perdido la fe. Estamos acá siempre. Que van a haber luchas y aflicciones, siempre las van a haber. Pero nosotros como buenos cristianos tenemos que saber cómo afrontar estas situaciones, ¿verdad? Entonces, invitados hermanos y hermanas a que cumplamos la palabra del Señor. Por último, dice pureza. ¿Qué dice sobre pureza, hermano? En Salmos 24:4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Voy a repetir, hermanos, por lo del audio. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hermanos, pureza. La palabra de Dios nos exhorta cada día que seamos puros, que cada día nos cuidemos, que cada día evitemos de hacer cosas que a Dios no le agradan. Ser puro, cuidarme para Él, no para nadie más, para Él. Dejar de hacer cosas que a Él no le agradan. Entonces, hermanos y hermanas, muy bendecido domingo. Yo sé que hoy no hubo escuela dominical, yo sé que se han suspendido actividades religiosas, ¿verdad? Tenemos que tenemos que obedecer la palabra también, la ley, porque para eso fueron establecidas. Y no lo hacen ellos por perjudicar al cristiano, sino lo hacen por prevenir que otros se contaminen. Esta enfermedad, pues ahí sí que está atacando por todos lados a familiares. Entonces lo que queda de nosotros es cuidarnos como buen cristianos, orarle al Señor, no abandonarlo, porque Él nunca nos abandona, sino que somos nosotros quien lo abandonamos a Él. Entonces, hermanos, Dios nos los bendiga. La reflexión o enseñanza del día de hoy, pues, está basada en las Santas Escrituras. Está basada en el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Entonces dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que Dios me los bendiga, hermanos. Más adelante pues igual estaremos grabando una enseñanza, ¿verdad? A modo que usted también atesore la palabra. Entonces, ahí está hermano Manuel, que quiere despedir también, no sé, hermano Manuel. Amén, hermanos, espero que les haya gustado esta hermosa lectura que hemos traído para ustedes, y esperamos que también ustedes hagan videos con alabanzas o leyendo una lectura, y que podamos ver lo que ha hecho Dios en nosotros, aprender más de su palabra. Más ahorita que no vamos a poder ir a la iglesia, tenemos que tener la confianza en Dios y leer más la palabra de Dios. Amén, hermanos, y como decimos, verdad, que Dios bendiga nuestras vidas. Dios bendiga mi vida, Dios bendiga la de usted, Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a la familia pastoral, ¿verdad?
Que Dios bendiga al pastor Marco Chihualán, su esposa, sus hijas, sus nietos. Pues que Dios les bendiga a cada uno de ellos, a nuestras familias también. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y sigamos adelante en la obra del Señor, siempre alabando y exaltando su santo nombre. Dios me los bendiga, hermanos. Bendecido domingo. Amén.